Bueno, continuamos con más información. Estábamos ya monitoreando cómo está el mundo con el paso del COVID-19. Lo que llama mucho la atención, Vicky, es que algunos países en el mundo están iniciando a tratar de levantar el confinamiento de algunas ciudades. En algunos casos, pues se continúa registrando pues varios contagios, pero aún así empiezan ya a liberar ciertas restricciones, lo cual pues también la OMS ha advertido que tienen que cumplir con ciertos parámetros antes de tener un repunte de casos. Sí, porque esto podría darse, ese repunte de casos, y es por ello que cada uno de los países ha ido evaluando estas posibilidades. Recordemos que no se hizo, en muchos de ellos no se hizo un cierre total de labores en algunos sectores, pero es importante también conocer o saber que estas han sido medidas en donde poco a poco pues han ido trabajando muchos. Claro. Este teletrabajo, Axel, se vino a dar en un momento crucial. Esto va a ser, los expertos lo han dicho, un antes y un después. Seguramente después de la pandemia, después de esta crisis mundial que se está viviendo, el teletrabajo puede ser una de las tantas opciones que pueden adoptar algunas empresas en muchos de los países. Claro, de hecho ayer el presidente Trump se dirigía a la nación norteamericana indicando que ellos, por ejemplo, lo harán en 3 fases. Sí. El confinamiento lo irán liberando en 3 fases, pero para que esto suceda, ojo, porque hay que entender y comprender bien cuando los jefes de Estado se dirigen a la nación hablando de confinamiento, es decir, 3 fases que podrían iniciar el 1 de mayo, lo decía el presidente Trump, únicamente y exclusivamente si el número de casos disminuye. De lo contrario no, pero ya se tiene un plan. Ya se tiene un plan, y así ese mismo plan lo va teniendo cada uno de los gobiernos en distintas partes del mundo. Y vamos a hablar precisamente de esto con nuestra queridísima compañera Pilar Núñez. Pilar, muy buenos días. Pues realmente quisiéramos saber cuál es esa actualización que tú pues has sondeado con el monitoreo que tú estás realizando precisamente de estos países que poco a poco pues van liberándose de este confinamiento. ¿Cómo estás? Buenos días, Vicky, Axel, así es, estamos realizando el monitoreo y ustedes lo han mencionado muy bien, sobre todo porque ha sido un panorama sumamente retador para todos los países alrededor del mundo, porque han tenido que irse adaptando a la evolución que ha tenido este virus, que si bien es cierto, pues no ha permitido facilitar las acciones, ya que de alguna manera se ha logrado contrarrestar el hecho de su aparición, pero como ustedes han podido observar, ha estado evolucionando, generando de esta manera que las acciones también consigo no solo evolucionen, sino hay que irse adelantando a posibles panoramas, ya que se ha notado, hablando en sí directamente del virus, que es un virus con infinita capacidad de autorreplicarse, imagínense ustedes. Entonces se logra determinar pues ciertos aspectos de dicho virus, pero de repente aparece ya con características mayores, siendo inmune a lo que ya se había logrado avanzar. En medio de todo esto, también hay que recalcar algo, y es el impacto económico que el confinamiento ha tenido sobre diversos países. Como muy bien lo conversábamos fuera del aire, pues hay regiones que ya se están activando, como ustedes bien lo mencionaban también, y llama mucho la atención porque hay 5 países que ya han levantado el aislamiento social, el cual era obligatorio. Pero cabe destacar algo en medio de todo esto: las acciones, las actividades se están retomando de manera paulatina para que de esta situación pues no se genere algo aún mayor o empeorar una situación que en este momento, al menos en estos países, ya está siendo controlada. Estoy hablando específicamente de Dinamarca, Noruega, República Checa, Austria e Irán, quienes ya están retomando las actividades de manera paulatina. Que estas actividades, como hemos mencionado, Pilar, sabemos que muchos de los países pues no hicieron un cierre total dentro de las empresas mismas de cada país, sino que iban pues algunos, lo básico del personal que laboraba en cada empresa. Y obviamente pues este confinamiento viene a darse en un momento crucial. Como decimos, es un antes y un después para el mundo, y el impacto económico será bastante severo, Axel. Claro.
Claro, definitivamente hay que saber entender la palabra ir pues dejando el confinamiento poco a poco. Paulatinamente. Es decir, escuelas en algunos lugares, pero que no estaban afectados el 100%, pero ciudades como Madrid, como también estamos hablando de Alemania, están empezando a estudiar, es decir, no están liberando aún el transporte público, no están abriendo aeropuertos, para que vayamos entendiendo que es poco a poco, por fases, ya lo decía la Organización Mundial de la Salud. Cada jefe de Estado tendrá que evaluarlo, porque el repunte de casos tendrá que ser responsabilidad de cada uno de ellos, como lo decía el presidente Trump, que daba a conocer 3 fases para mayo, si es que los casos disminuyen, pero dejando la responsabilidad a cada gobernador. Sabes, Pilar, ayer teníamos una conversación con una gran amiga de Italia y ella decía que hay ciertas regiones de Italia, por ejemplo, la región de Lombardía todavía permanece totalmente cerrado, el confinamiento todavía está, porque fue el más afectado. Sin embargo, hay ciertas regiones, Pilar, en este caso de Italia, en donde algunas fábricas ya empiezan a tener movimiento y sabemos que este fue uno de los países más afectados de toda Europa. Y es que en realidad cuando abordamos este tema lo que podemos resaltar es que expertos mismos han coincidido en que este es un camino incierto. Se están retomando actividades, pero incluso, Axel, Vicky, hay países también, regiones específicas en donde han decidido que mejor las clases van a continuar siendo desde casa. Porque es tan incierto que en estos países desarrollados pues no van a esperar hasta que el posible panorama se empiece a generar, sino que mejor se van a preparar en casa para así no afectar a todos los niños, sobre todo quienes ya se encuentran desde casa recibiendo clases. Axel, tú acotabas algo muy importante y era esto de entender muy bien cómo es el retomar de manera paulatina. Y es que, como bien lo mencionabas tú, Vicky, hay regiones como en Italia, que bien nos has dicho, que están mucho más afectadas en comparación a otras. Entonces, cuando vienen ya todas las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y observan estos panoramas, como lo conversábamos también con anterioridad, muchos de ellos mencionan que no es el momento para relajar las medidas, porque precisamente siendo un panorama tan incierto ante un virus que ha mostrado la facilidad de mutación, pues dicen que todavía no es hasta al menos tener certeza de una posible vacuna. Ahora, ¿qué pasa con la vacuna? Muchos grupos de científicos en diferentes partes del mundo se han concentrado en un confinamiento total para poder tener ya alguna vacuna que pueda entonces poder aportar lo necesario para contrarrestar de manera definitiva el virus. Sin embargo, las labores continúan realizándose porque hasta el momento no se tiene ninguna certeza de dicha vacuna. Cabe destacar que una empresa en los Estados Unidos, imagínense cómo va avanzando la tecnología, porque comenzaron los ensayos tan solo 64 días después de acceder al código genético del coronavirus, generando así un récord mundial, pero también conocimiento de los anticuerpos que conforman este virus. Sin embargo, pues como les menciono, también hay datos importantes que hay que tomar en cuenta y que de hecho los científicos los han estado estudiando y por eso se ha retrasado un poco el tema de esta vacuna. Y es la capacidad que tiene el virus de regenerarse, como también los efectos secundarios, que esto es un punto muy importante que se está evaluando, los efectos secundarios que puede causar en la persona al momento de tomar esta o ingerir esta vacuna. Entonces se están realizando las acciones, pero mientras tanto, lo que sí cabe destacar es que las autoridades de Dinamarca, Noruega, República Checa, Austria e Irán, pues ya han empezado de manera paulatina, con mucho cuidado, pues las actividades en sus territorios. Bueno, Pilar, gracias por esta información. Solo vamos a sumarle algo más a esto. La FDA, pues lo que ha hecho en Estados Unidos es pedir a los pacientes recuperados la donación de sangre. Y es que esta plasma o este plasma servirá para crear anticuerpos, para poderlos ir probando primero con el personal médico
y posteriormente con los pacientes. Es una prueba y error, como ustedes saben, pero sí, la vacuna ya lo dice la misma Organización Mundial de la Salud, de 12 a 18 meses. Es lo que estimaban tenerla, pero el virus es muy potente realmente, solo ellos sabrán, es un reto de la ciencia actualmente, y desde luego el confinamiento, pues hay 5 requisitos indispensables que ha dado la Organización Mundial de la Salud. Primero, reducir casos. Segundo, tener el 100% de pruebas disponibles para poder aplicar. Tercero, lograr controlar que en vez de subir el contagio, siga disminuyendo. Cuarto, tener la seguridad de higiene sanitaria y seguridad sanitaria para cualquier eventualidad necesaria. Y quinto, pues la recuperación económica, que tiene que ser vital. Así es, Axel. Pilar, muchísimas gracias por estos datos importantísimos. Definitivamente, la crisis del COVID-19 augura nuevas reglas de relaciones comerciales, los ámbitos de consumo y seguramente pues el paso frente al mercado será bastante complicado con la economía, pero pues estaremos pendientes de cuáles son esas medidas a adoptar por cada uno de los países. Era Pilar Núñez, por supuesto, dándonos esos datos interesantes. Nos vamos a la pausa, regresamos.